lo que iban a hacer. Y fue así que, aunque esto prácticamente se desconoce, en 1930 Estados Unidos era el segundo aportante de bienes de capital en la Unión Soviética. Es decir, una cosa es la discusión política y lo que después fue la Guerra Fría, otra cosa eran los negocios. Estados Unidos terminó cobrándole la deuda, terminó condonándole la deuda. Gran Bretaña no fue tan generoso. Se la terminó de cobrar en 1976. Ahora bien, en todo este proceso, los banqueros dijeron, y bueno, seguiremos negociando con la Argentina, entra en default, pero siempre terminan pagando, pues claro, siempre terminamos pagando. Y vino el canje el 2005, donde se pagó a los acreedores extranjeros y la deuda externa bajó, pero creció la interna, porque sacaba plata a un lado para pagar al otro. Y siguió el proceso. Pero cuando uno analiza las cuentas públicas, que es lo que nuestra dirigencia política nos muestra, ve que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era de 240.665 millones de dólares. Y llegó Macri, el salvador de la patria. Y primero lo que hizo es pagarle a los fondos buitres. Pues claro, a los fondos buitres había que pagarle lo que se había ejecutado en el juzgado del doctor Griesa, porque más allá de las características de Griesa, el juicio en el juzgado de Griesa empezó en el año 2003. Y Griesa le rechazó a los fondos buitres montones de pedidos. Pero claro, le rechazó los pedidos a la espera de que la Argentina hiciera alguna oferta de la deuda que tenía. Hasta que indudablemente se había cansado, y fue que así que en el 2011 nos liquidó y sacó una sentencia condenatoria que fue apelada por la Argentina, ratificada por la Corte de Nueva York, y se interpuso un certiorari ante la Corte Suprema, que por supuesto no tuvo ningún efecto, y la Argentina quedó definitivamente enfrentada a estos señores. Macri dijo, bueno, voy a pagarles. Pero lo que tendría que haber pagado eran los 3.000 millones de dólares ejecutados en lo de Griesa, pero decidió pagarles 12.500 millones. Gente que no se había presentado, deudas que no estaban reconocidas. Precisamente en la Justicia Federal se hizo una investigación hace muy poco mostrando pagos que se hicieron que no correspondían haber seguido. Y para que tenga un ejemplo, lástima que no lo traje, ¿no? De cómo se hizo esa negociación en el 2016, en una hoja de agenda, textualmente, en una hoja de agenda que se ve que arrancaron, porque no tenía una 4, otro papel, el ministro Luis Caputo, en ese momento era secretario de Finanzas de la Nación, de su puño y letra escribió que reconocía en favor de ELM Capital la suma de 842 millones de dólares, sujeto a la aprobación parlamentaria. Es posible que si uno digas una hipoteca de 100.000 pesos, digas una escritura pública, y un ministro de la Nación haga un reconocimiento de semejante suma en un papelito. Ahora, lo grave es que ese papelito fue al Congreso, y en el Senado y en la Cámara de Diputados lo aprobaron y nadie lo cuestionó, porque no son cosas ocultas. Sí, son ocultas para el gran público, pero en el Parlamento ese tipo de cosas se conocen. Nadie lo cuestionó y así se decidió pagarles, y tuvieron la mayoría necesaria, porque en el Senado hubo más de 20 senadores del Frente para la Victoria que aprobaron esa verdadera exacción, y en la Cámara de Diputados lo mismo. Entonces volvimos a endeudarnos con 12.500 millones más, y ahí empezó un endeudamiento que no tenía antecedentes en los últimos 20 y pico de años, que fue coronado con el préstamo del Fondo Monetario Internacional en 2018. Y este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que lo realizamos en este libro, se produjo mostrando un poco lo que un gran jurista argentino, Carlos Nino, muerto muy joven, a los 50 años, escribiera en 1992 un libro que se llamaba Un país al margen de la ley, mostrando cómo la Argentina
a través de los últimos años de su historia, se ha mantenido permanente al margen de la ley a través de decisiones que afectaban el orden público, la Constitución Nacional. Es como que las leyes quedaron de lado. ¿Por qué? Porque yo soy presidente de la República y hago lo que quiero. Y Macri pudo celebrar ese préstamo porque había una ley de la Nación, la 2456, que le permitía al presidente de la Nación contraer préstamos con organismos internacionales de la Argentina forme parte sin pasar por el Congreso. Nuestros olvidadizos diputados, cuando se negociaba el préstamo, mandaron cartas. ¿Podés repetir eso, Alejandro? ¿Por qué pudo firmarlo? Claro, Macri pudo firmar el acuerdo con el fondo porque la parte final del artículo 60 de la ley 2456 autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar operaciones con organismos multilaterales de los que la Argentina forme parte sin autorización parlamentaria. Esa ley, yo estuve 4 años en la Cámara de Diputados y 6 en el Senado como asesor parlamentario y presenté varios proyectos para fulminar eso. Jamás lo quisieron tratar. Del 2009 al 2019 jamás se quiso modificar la ley. Pero claro, nuestros legisladores, que les gusta más ir a los medios que trabajar como deberían hacerlo, gran cantidad de ellos, dejaron pasar por alto eso, y cuando Macri firma el acuerdo, cuando el ministro de Economía en ese momento firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se van a protestar. ¿Cómo no pasó por el Congreso? Señores, si ustedes, esta ley de 1992, prorrogada año tras año y ratificada definitivamente en 2014, nunca quisieron cambiar esto, entonces ¿de qué se quejan? Ahora, ¿cómo nos presta el fondo ese dinero? Más allá de que se dice de que fue intención del presidente Donald Trump de apoyar al presidente Macri para ganar las elecciones. Esas son disquisiciones que se hacen. Claver Carón, el actual presidente del BID, dijo que sí, que tenían intenciones de apoyar al gobierno, pero hay una realidad. Y la realidad es que el Fondo Monetario sabía perfectamente que la Argentina no le iba a pagar. Sabía perfectamente el estado de la economía argentina. ¿Por qué? Porque en el informe del artículo 4 del año 2016, el fondo mostraba las dificultades del sector externo, a pesar de que decía que la economía se estaba ordenando. En el informe del artículo 4 del 2017, volvía a decir lo mismo, pero además decía que el problema de la deuda estaba creciendo. Y en el staff report de los técnicos del fondo, en el 2018, decía que la deuda argentina era muy difícil de cancelar. A esto se suma que en el 2017, cuando Caputo emite el bono a 100 años, en el inclosur del bono, que es una advertencia que hace un país cuando quiere colocar un bono ante los bancos extranjeros, en esa advertencia había 12 puntos. En esos 12 puntos, el gobierno de Macri, en un acto de transparencia o de locura, ¿no? Se ve que se les pasó, decía los problemas que iba a haber en la Argentina en el 2017, los problemas sociales, los problemas derivados de los aumentos tarifarios, conflictos varios, y además en la parte final, uno de los puntos finales del Inclosur decía, la deuda argentina va a ser muy difícil de pagar. A pesar de eso, el fondo nos prestó 57.000 millones de dólares, de los cuales llegaron 44.500. Sabían que no les íbamos a pagar. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Pues claro, ¿quién le presta a alguien que sabe que no le va a pagar? Porque el fondo es una institución benemérita, que la integran 190 países, pero que la manejan 5. Primero Estados Unidos, después Japón, tercero China, cuarto Alemania y quinto Gran Bretaña, que son los que deciden, porque son los que tienen mayor inversión en esa institución. Pero fundamentalmente Estados Unidos, porque es el único que tiene hasta poder de veto. Es decir, si una enorme cantidad de países deciden tal cosa, Estados Unidos dice no, y por la cantidad de derechos especiales de giro que tiene la institución, se hace no. Ahora, ningún país ha querido, siendo miembro del fondo, sugerir cambios o tratar de que esto se modificara. Al contrario, en el 2009 se firmó un documento dándole más poder al fondo en el G20. Y la Argentina también lo firmó.
Es decir, es como que nosotros nos quejamos de las consecuencias y nos olvidamos de cuáles han sido las causas que han generado esas consecuencias. Entonces, en este momento nos quejamos de una deuda impagable, de una deuda con un origen claramente espurio que todos los gobiernos han reconocido. Y yo me acuerdo que cuando el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arregló con el Club de París en el año 2014, les cuento una anécdota para que vean un poco la locura con la que se manejan a veces los negocios públicos. Pues claro, a uno le cuesta creer, bueno, que un ciudadano común se equivoque en una negociación, que firme algo que no debe firmar, y bueno, pero que un ministro de Economía o que un presidente del Banco Central, teniendo elementos, haga lo que no debe hacer es inconcebible. Cuando se estaba negociando el acuerdo con el Club de París, desde el Congreso de la Nación pedimos al Ministerio de Economía que nos mandaran copia de los documentos que mostraban la deuda con los países que integraban el Club de París. El Ministerio de Economía respondió que no lo tenían, que lo tenía el Banco Central, porque el Banco Central había intervenido en todas las rondas de negociación de la deuda pública. Se lo pedimos al Banco Central. El Banco Central dijo que no, que eso no tenían nada, que lo tenía el Ministerio de Economía. Entonces yo me comuniqué con la jefa de la directora de Asuntos Jurídicos del Banco Central, la doctora María del Carmen Urquiza, diciéndole, mire doctora, si no nos mandan los papeles vamos a decir en una acción de amparo en la justicia, porque acá el Ministerio informa que ustedes lo tienen. Finalmente el Ministerio de Economía nos mandó una nota, cuyo original tengo, que decía, en algún momento el Banco Central nos mandó algunos datos sobre las deudas mantenidas con el Club de París en unas hojas que adjuntamos a la presente nota. ¿Y qué eran esas hojas? El acreedor, el monto y la fecha, nada más. Es decir, cuando fue Axel Kicillof a negociar con el Club de París, tuvo que negociar con lo que querían los acreedores y los papeles que tenían los acreedores, porque en el Ministerio de Economía no había nada. Y lo grave, ningún papel. Ningún documento. La documentación de la firma de nada. De lo recibido del Club de París. Ahora, esto tiene que ver con un informe que dio el Banco Central en 1979 u 80 al Juzgado Federal número 2, cuando el juzgado le pidió que mandaran los elementos probatorios de la deuda argentina. Y el Banco Central informó que el Banco Central no tenía el menor elemento que justificara la deuda, solo tenían anotaciones estadísticas sin valor contable. ¿Cómo el Banco Central no va a tener el registro de lo que firma y de lo que se debe? Por eso esto ha sido una constante. Y en el 2014, lo grave de ese acuerdo con el Club de París, que la deuda con el Club de París en un 60% era deuda de la dictadura militar por compra de armamentos. ¿Cómo es posible reconocer una deuda que tiene esas características? Ahora, insisto, esto que les digo es lo que surge de los papeles, porque los discursos son discursos. Si no, arreglamos, fue un excelente arreglo, ahora el gobierno quiere pagar una cuota, que va a tener que discutir el actual ministro Sergio Massa. Entonces, estamos inmersos en toda esa problemática de firmar sin tener elementos respaldatorios, reconocer lo que nos piden, y lo que nos piden siempre es más de lo que debemos, y en ese proceso la deuda creció, y en este momento estamos con esa deuda enorme que estamos viendo cómo salimos, y no vamos a salir porque no existe la menor posibilidad de pagarla. Ni esa deuda, ni la del fondo, ni toda la que ha contraído la Argentina. A esto se suma, en estos delirios económicos, otra deuda que es la que menos se nombra y que es la deuda del Banco Central. El Banco Central, a través de esta política, emite, y en la época de la pandemia fue necesario emitir porque la situación era, en muchos casos, desesperante. Pero para que esa emisión
no cause efecto inflacionario o lo acote, emite letras de liquidez para rescatar ese dinero que emitió. El problema es a qué costo. Para que tenga una idea del abismo que hay entre lo que sale en los medios y las realidades económicas, que no es que las diga yo, uno entra a la página web del Banco Central y ahí está. El diputado Máximo Kirchner el año pasado presentó un proyecto de ley para el impuesto a la riqueza. Y por supuesto todos los ricos salieron a chillar cómo van a afectar nuestros bienes, ¿no? Finalmente, afortunadamente, se pudo sancionar ese impuesto y se recaudaron alrededor de 260.000 millones de pesos. Bueno, claro, cuando uno analiza y dice, se recaudaron 260.000 millones de pesos y este año el Banco Central va a tener que pagar de intereses a los bancos 4.100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en este momento, de acuerdo al último informe semanal, al 7 de agosto, la deuda del ELIC es de 6.991.000 millones de pesos, a una tasa de interés que era hasta el mes de julio del 52%. De julio al 15 de agosto era del 60%. Y ahora el Banco Central volvió a aumentar la tasa y es al 69%. Multipliquen 69 por casi 7 billones y eso le va a dar lo que tiene que pagar este año el banco, nada más que de intereses de pura especulación financiera. ¿A quiénes? A los bancos, son los únicos que negocian esto. ¿Ustedes creen que la Argentina puede sostenerse manejándose de esta manera? Con este ocultamiento al pueblo argentino de lo que se negocia, de lo que se acuerda. Pero claro, yo a veces cuando escucho a los economistas que respecto a la deuda tienen dos posiciones. Si se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se renegocia. Cuestionarla, impugnarla, auditarla, ver qué pasó con la deuda, eso no se le pregunta a nadie, ya termino. Y tampoco siempre me he preguntado por qué a estos delincuentes llamados empresarios, y me hago cargo de lo que digo, no se les reclama toda la deuda ficticia que el Estado pagó por ellos durante décadas. Pareciera que eso es imposible. Entonces lo único que cabe es pagar y reconocer. Y ustedes pueden leer los diarios, ningún gobierno dice vamos a discutirlo, vamos a auditarlo. Y el argumento siempre es ya no se puede porque los gobiernos constitucionales han aprobado. Ningún gobierno constitucional, ningún parlamento puede legitimar el delito, ni puede legitimar lo que es ilegal, ni puede decir lo que es blanco es negro. Lamentablemente, si aquí no se toma otra decisión respecto a la deuda, la Argentina no tiene posibilidad económica de salir adelante. Ahora se arregló con el Fondo Monetario Internacional. Y Mauricio Macri, cuando le preguntaron, dijo que le hubiera dado tantas vueltas, en 5 minutos lo arreglaba. Porque evidentemente tenía razón, porque el Fondo Monetario hubiera dicho firme acá y lo hubiera firmado sin discutir, sin pelear, sin hacer absolutamente nada. El ministro Guzmán, más allá de falencias que uno puede señalarse, trató de pelear lo que pudo para ver que el acuerdo no fuera tan malo como es. ¿Y por qué es tan malo como es? Porque la Argentina durante 12 años y medio va a estar sometida al Fondo Monetario. De aquí al 2025, el Fondo Monetario cada 3 meses va a decir cumplieron con los deberes, sigamos adelante con el proyecto. Y además vamos a pagarle al fondo la deuda de Macri, legitimándola con plata que nos da el fondo. Y cuando en el 2025 hayamos cancelado la deuda de Macri, le debemos al fondo todo ese dinero que nos prestó, 44.500 millones, más 6.000 millones más que le pedimos para las reservas del Banco Central, y eso se lo vamos a pagar durante 10 años. Que no se los vamos a poder pagar, entonces en el 2027 seguramente habrá que volver a renegociar y seguiremos eternamente así. Correa, en el Ecuador, lo cortó. ¿Y cómo lo cortó? Primero vamos a investigar la deuda.
y vamos a pagar lo que debamos pagarle. No, pero no se puede, presidente. Cuando hay decisión política de enfrentar a este sistema, se puede. El problema es tener decisión de hacerlo y no quedarse con que, y no, esto ya está legalizado, no se puede discutir, ya se hizo. Es decir, esto es lo inconcebible, que tengamos leyes de la dictadura, que respetemos créditos firmados por la dictadura, que no se discuta nada de lo ocurrido durante la dictadura, excepto el tema de las violaciones a los derechos humanos, y sigamos con el sistema. Y este sistema no va a beneficiar a la Argentina, porque además el sistema capitalista, los acreedores, los bancos, no les interesa que la Argentina progrese, les interesa seguir haciendo negocios. Y para terminar, una anécdota que, bueno, es curioso, ¿no? Pero muestra un poco cómo se manejan los acreedores, que hasta llegan a burlarse de nosotros y nos hacen firmar cosas realmente burlescas. Cuando se firmó el Plan Brady en 1993, ese plan tuvo como garantía los bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos. Esos bonos cupón cero estaban atados a un tratado, a un convenio de préstamo colateral que tenía al país por un lado y al Citibank y al JP Morgan por el otro. Todas las cláusulas eran a favor del acreedor, excepto una, que en el derecho romano-germánico, que es el que nos rige a nosotros, es lo que se ha denominado la teoría de la imprevisión. Cuando uno firma un contrato con alguien, si las circunstancias externas determinan un desequilibrio en el contrato y que una de las partes se vea perjudicada, la parte perjudicada puede pedir un reajuste para tratar de nivelar eso. En este caso, en el derecho anglosajón existe la misma cláusula. ¿Y qué hicieron los banqueros? Dijeron que en caso de que hubiera tales o cuales dificultades, se podría hacer uso de ese derecho 21 años menos un día después de la muerte del último de los descendientes vivos del embajador de los Estados Unidos en la Corte de Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy. Que cuando me acuerdo que estaba en el Ecuador y le conté al presidente esto, primero me dijo que mi inglés era absolutamente pésimo, que había traducido mal, porque no podía haber una cláusula así. Entonces, cuando le mostré que a la traducción oficial del Ministerio de Finanzas, su reflexión fue esta: una familia tan enorme como la Kennedy, cuando se extinga en el año 3000, vamos a tener que esperar 21 años más, menos un día, para cuestionar un contrato que desapareció hace años. Esa no es una cláusula convencional. Eso es decirle, señores, nosotros los bancos hacemos con ustedes lo que queremos y ustedes tienen presidentes que firman decretos autorizando a firmar ese convenio y ministros que lo firman. Entonces, si esto no se cambia, la Argentina no tiene, no solo la Argentina, los países que tienen estos problemas de la deuda, pero hablamos de nuestro país, que es lo que nos preocupa a nosotros. Si esto no se cambia y si seguimos con una dirigencia política que no cuestiona esto y se limita a negociar y dice, bueno, es lo que podemos hacer, la Argentina lamentablemente seguirá muchísimos años y parece que cada vez está preocupándonos cada vez más. Muchas gracias.